Antes de entrar, siempre es bueno saber los conceptos. ¿A qué llamamos beneficio social? Hay muchos criterios para definir los beneficios sociales. ¿Por qué? Tenemos una ley, ¿no? Llamada de consolidación de los beneficios sociales, ¿no? Que reconoce, por ejemplo, el CTS, ¿no? El seguro de vida ley y la extinta bonificación por tiempo de servicios como únicos dentro de esa ley. Si nosotros tomáramos esa ley como única referencia, concluiríamos que solamente son esos los beneficios sociales. Yo creería que no es así. Yo creería que cuando hablamos de beneficios sociales tenemos que darle una concepción mucho más amplia, ¿de acuerdo? Y beneficios sociales incluirían todos aquellos, para la redundancia, beneficios a que tiene derecho el trabajador por mandato de la ley, ¿de acuerdo? En el marco de una relación laboral. Con lo cual no solamente incluiríamos a aquellos que están en esa ley, que es un decreto legislativo, sino a otros. Por ejemplo, las gratificaciones, ¿no? Cuando nosotros en la calle, ¿no? Nos hablan de beneficios sociales, no solamente pensamos en la CTS, ¿no? O en el seguro de vida ley, sino automáticamente quizá el primero que se nos ocurre, ¿cuál es? Las gratificaciones, ¿no? También la asignación familiar, ¿no? La participación en las utilidades, etc. ¿De acuerdo? Entonces, desde mi punto de vista, cuando hablamos de beneficios sociales, ¿no? Es el criterio de preferencia. Aquí ya les dije, ¿no? Todos aquellos beneficios percibidos por el trabajador por mandato de la ley, ¿no? ¿De acuerdo? Excluyo a los beneficios que no surgen del mandato de la ley, sino que están surgidos de otra fuente. Por ejemplo, el convenio colectivo, una negociación colectiva. A mi criterio no son beneficios sociales, son beneficios, digamos, laborales, pero no sociales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque beneficios sociales tiene como el término lo indica, ¿no? Social. El derecho laboral, el derecho al trabajo es un derecho social. ¿De acuerdo? Existe si se quiere, ¿no? Una intromisión del Estado en el mercado laboral. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de mercado de productos, mercado de servicios, yo les pregunto, ¿el Estado interviene en los precios? No. Una economía como la nuestra, el Estado no puede intervenir en los precios, una economía liberal. Sin embargo, en el mercado laboral el Estado sí interviene, establece normas mínimas. Por eso es que el derecho al trabajo forma parte del derecho social. Entonces hablamos de beneficios sociales aquellos que están en la ley, aquellos que suponen la intervención del Estado. Beneficios particulares, en mi criterio, no son beneficios sociales. Son beneficios laborales, pero no son beneficios sociales. ¿De acuerdo? Bueno, yo les propongo una agenda, he preparado una presentación y vamos a hablar sobre la CTS, la compensación por tiempo de servicios, la participación en las utilidades, vamos a conversar también sobre los descansos remunerados del trabajador y las gratificaciones. ¿De acuerdo? Empecemos rápidamente porque creo que el tiempo nos es bastante corto. Empecemos por la compensación por tiempo de servicios, la llamada CTS. ¿De acuerdo? La CTS está recogida en una norma de rango legal, ¿no? Cuyo texto único ordenado es aprobado por este Decreto Supremo 001/97-TR. Es bueno saber esto. El Decreto Supremo no es una norma de rango legal, ¿de acuerdo? Lo que hace el Decreto Supremo es aprobar el texto único ordenado, ¿de acuerdo? La ley de CTS es una norma sí de rango legal, el Decreto Legislativo 650. No es que un Decreto Supremo, norma de rango inferior, aprueba una ley, así no se lee. Lo que aprueba el Decreto Supremo únicamente es el texto único ordenado. El texto único ordenado, su nombre lo indica, ustedes sabrán que las normas son constantemente modificadas, se introducen nuevos artículos, etc. y genera mucha dispersión en la normativa. Cuando hay esa dispersión, una norma ha sido muchas veces modificada, lo que se hace es aprobarse un texto único ordenado, para compilar y actualizar la norma. Pero no es que el tubo sea la norma. El Decreto Supremo lo que hace es aprobar únicamente el orden. ¿De acuerdo? Y su reglamento, el Decreto Supremo 004/97-TR. ¿Sí? A ver, ¿qué tenemos que saber sobre la CTS? Miren, como está definido en la ley, la CTS tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que originen el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y de su familia. El propósito, si nosotros leemos el artículo, es que sea un auxilio económico del trabajador desempleado que le permita afrontar las consecuencias del desempleo de forma que pueda sobrellevar las necesidades personales en esta situación de desempleo. ¿De acuerdo? Yo soy una persona, a mí me gusta criticar las normas.
acuerdo? Yo no he venido aquí a hablarles de la norma, vamos a criticar. ¿Ustedes creen que la CTS es un seguro de desempleo o funciona como un seguro de desempleo? Si nosotros leemos el artículo parecería que sí, ¿no? Porque está referido al cese en el trabajo. Y no necesariamente es así, porque yo puedo utilizar mi CTS cuando cambio de trabajo. Actualmente que estamos laborando. Y no estoy en situación de desempleo, ¿se da cuenta? Por eso cuando escuchen en los medios o gente que opina, profesores incluso, ¿no? La CTS es una suerte de seguro de desempleo, yo discrepo. Porque el seguro de desempleo sí se refiere exclusivamente a la situación de desempleo. La CTS no necesariamente, ¿no? Y de hecho, el trabajador, aunque quede desempleado, no está obligado a liberar su CTS, puede no utilizarla, ¿no? Como si se activaría en un hipotético seguro de desempleo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, está concebido este beneficio como una suerte de protección al desempleo, no es el único supuesto. Está pensado para ello, sin duda, ¿no? Para que cuando yo pierda el empleo tenga una suerte de colchón, como se dice, y poder cubrir hasta que me pueda recolocar en el mercado laboral, ¿no? Pero no necesariamente es así, ¿de acuerdo? Se debe otorgar con absoluta prescindencia el motivo del cese, sea que el trabajador haya renunciado, ha sido despedido, mutuo disenso, etc. El trabajador tiene derecho a liberar, por lo menos cuando se retira del trabajo, el íntegro de su CTS, ¿de acuerdo? ¿Quiénes tienen derecho a la compensación por tiempo de servicios? Primero, los trabajadores que cumplen una jornada por lo menos de 4 horas al día, ¿sí? Ustedes sabrán que en nuestra legislación, ¿no?, vigente, los trabajadores a tiempo parcial, part-time, son aquellos que elaboran menos de 4 horas al día. 3 horas y 59 minutos, vamos a decirlo así. Si yo trabajo 4 horas, a partir de 4 horas ya soy un trabajador a tiempo completo. Aunque mis compañeros hagan 8 horas, si yo hago por lo menos 4, soy tan igual full time que los de 8 horas, que los de 6 horas. Así está redactada esta legislación, ¿no? En otras legislaciones está redactada de otra forma. El part-time está calculado por días en el año, no horas en la semana, o meses en el año, o semanas en un mes. Ya depende de cada legislador. En nuestro país, repito, el part-time es aquel que trabaja menos de 4 horas al día. Esos trabajadores no tienen derecho a la CTS. No la pregunto por qué no. ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene lógica? ¿Por qué creen que el legislador los ha excluido del goce de la CTS? No cumple con las 8 horas. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Cuando es part-time, tipo medio que lo normal. Y dígame si un part-time no tiene el mismo riesgo de desempleo que un full-time. Sí, claro, pero ahí digamos la empresa quizás no le conviene hacer el mismo pago que le da a una persona. Pienso yo, es mi punto de vista, ¿no? Que darle a una persona que trabajamos 6 a 8 horas diarias, o quizás a ellos se nos matan por 2 o 3 horas, como si part-time. ¿Y los que trabajan 6 horas? Claro, yo creo que la lógica no va. Yo creo que si hay una respuesta, no iría por las horas. Es por los belleza. O sea, también porque a la empresa no le conviene. O sea, la norma está pensada para la empresa. O quizás la norma está estipulada, pero hay empresas que quizás, la empresa quizás no lo cumple, pero ellos siempre están allí viéndolo del trabajador. Pues como te digo, si bien es cierto, yo soy una persona de la 728, ¿no? Entonces, nosotros a veces tenemos otros beneficios que las personas que, por ejemplo, están en casa, ¿no? Estoy dando mi punto de vista en mi trabajo. Claro, centrémonos en este punto. ¿Por qué? En part-time no hacemos el servicio. ¿Por qué un part-time no tiene protección contra el desempleo? Sí, esa es la pregunta. Y de hecho, el part-time tampoco tiene protección contra el despido arbitrario. Porque si vemos las normas de indemnización por despido arbitrario, solo tienen derecho a indemnización los trabajadores que trabajan por lo menos 4 horas al día. Porque como part-time tiene la posibilidad de tener más de un trabajo, ¿puede ser? ¿Más de un trabajo al mismo tiempo? Sí, puede ser una respuesta. Pero al mismo tiempo, ojo, las normas sobre la remuneración mínima nos dicen que los part-time pueden ganar menos de la remuneración mínima. Sí, siempre ganan menos. Part-time siempre va por horas. Yo tuve un familiar que trabajaba por... Pero se dan cuenta que no hay mucha coherencia en la normativa, ¿no? No hay mucha coherencia. Porque si nosotros vamos a decir que la CTS protege ¿qué? El desempleo. Como está concebido el beneficio, está previsto para el desempleo. Y digo una cosa, ¿el part-time puede caer en desempleo? Sí. Sí. Por supuesto que sí.
contradicciones. Hay una contradicción en la norma, ¿se da cuenta? Parece que la norma está pensada entre eso. A veces dice tal cosa, firmas un contrato y tú no te das cuenta a veces de los artículos o las cositas que están tan pequeñitas y a veces te hacen caer. Por ejemplo, yo cuando fui a realizar mi primer contrato, me dijeron que tenía que estar trabajando bajo presión, varias cosas, ¿no? Y a veces uno cuando necesita trabajo, tú firmas, dice firma acá, pero cuando ya dice, ¿sabe qué? El trabajo está así, así, y dice, pero tú firmaste, pero ahí dice tu documento, y te pones a leer cosas y ciertamente, a veces el trabajador por conseguir el empleo, firma, ¿no? Exacto, te y emociona, acepta algunas pero de condiciones, allí adentro hay muchas cosas que uno tiene que analizar, ¿no? Bueno, están excluidos los trabajadores part-time, ¿de acuerdo? De hecho, no tienen tampoco despido arbitrario. Según la norma peruana, tampoco tienen derecho a vacaciones. Luego vamos a volver sobre eso. ¿Sí? Y tengo que tener por lo menos un mes de labores, ¿de acuerdo? Ahora, el criterio aquí no es muy amplio. No solamente un mes calendario, sino puede ser un mes cronológico. Si yo empiezo a trabajar, por ejemplo, el 2 de febrero al 2 de marzo, ¿de acuerdo? Según el Código Civil, tengo un mes, ¿de acuerdo? Aunque ni siquiera haya cubierto 30 días, porque el febrero tiene 28 días. ¿Se dan cuenta, no? Sí. Si yo trabajo del 1 al último día de ese mes, también habré cumplido un mes de labores. ¿Sí? Acá, para la CTS es un criterio amplio. Mes en cualquier sentido. Mes calendario, mes cronológico, ¿de acuerdo? Mes de un día y se repite el mismo día, el mismo número en el mes siguiente. El 2 de febrero al 2 de marzo, por ejemplo, que acabo de decir. En gratificaciones vamos a ver que es mucho más estricto, porque ahí sí se exige que el trabajador labore por lo menos un mes calendario. Ahí es distinto. ¿Claro? ¿Quiénes tienen derecho? Los trabajadores part-time, ¿sí? Y aquellos que no tengan un mes de labores. Si yo entro a trabajar un 15 de enero y no me gustó el trabajo, el 31 de enero decidí renunciar, no tengo liquidación, no tengo derecho a hacer eso. ¿De acuerdo? ¿Qué días se computan para el beneficio de la CTS? ¿De acuerdo? La regla es que los días efectivamente laborados, ¿sí? Los días que yo voy a trabajar, se computan para el cálculo de la CTS. ¿Sí? Las inasistencias injustificadas no se computan, evidentemente, porque lo que busca el beneficio es compensar el tiempo efectivo de servicio. Por algo se llama compensación por tiempo de servicios. Sin embargo, hay inasistencias que son computables, ¿de acuerdo? Es decir, que a pesar que el trabajador no ha asistido a laborar, igualmente se consideran en el cálculo del beneficio. Son los que ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, las inasistencias por accidente de trabajo. Tengo un accidente de trabajo, motivo de descanso médico, esos días de descanso médico valen para la CTS, ¿de acuerdo? Pero hasta por 60 días en el año. Y el año se computa, ¿de acuerdo?, del 1 de noviembre al 31 de octubre del año siguiente. Es decir, por ejemplo, si yo tuve un accidente, ¿no?, común, vamos a decirlo así, fui a jugar el sábado, fui a jugar fulbito con mis amigos y me lesioné y me dan 70 días de descanso médico. Para efectos de la CTS solamente se consideran los primeros 60. El saldo de 10 son inasistencias injustificadas que no computan para el beneficio. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Los días de descanso pre y postnatal también valen para el cálculo de la CTS. ¿Cuántos días son actualmente? 90, no, 100. Son 98. 98 días. ¿No? Exacto, porque se incrementaron 8 días. ¿De acuerdo? ¿No? 4 días, son 49 prenatal y 49 postnatal. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Días de suspensión de labores con goce de haber, permisos con goce de haber. Si el empleador me da una licencia con goce de haber, vale para la CTS. ¿De acuerdo? Los días de huelga, siempre que la huelga no haya sido declarada improcedente o ilegal. Acá también hay una contradicción, y les cuento. Los días de huelga, aunque la huelga sea legal, no se remunera. Al trabajador no se le paga cuando está de huelga, aunque la huelga sea legal. Sin embargo, para efectos de la CTS, sí se consideran esos días. Una consultita en cuanto a la verdad. Sí. Soy enfermera de profesión y yo estoy en el CINES, ¿no?, que es un sindicato nacional de enfermeros. Si bien es cierto, todo el medio lo sabe, nosotros
hacemos algún reclamo, ¿no? Algo que queremos para nosotros, algo que queremos para la seguridad, algo que queremos para la institución, siempre se declara primero paro, luego pasamos a huelga. Yo exactamente cumplo un turno de 150 horas mensuales. Y como hacemos turnos rotativos, o sea, no voy todos los días a trabajar, sino hago tardes, mañanas, guardias, dime, nosotros nos dicen que si nosotros vamos a acatar a la huelga, porque ya es legal, porque nos dan un documento, incluso nos dicen por qué calles podemos ir para llegar al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Salud, todo es legal. No. Si yo estoy de turno en la mañana, mi turno de trabajo sería de 6 horas de 7 de la mañana a 1 de la tarde. A mí, por estar en huelga, no me hacen empezar a trabajar, porque mis estamos de huelga, pero hay otras colegas que son CAS, que no están ahí incluidas, las que cubren nuestro turno. ¿Cómo esas 6 horas? Porque yo no marco photocheck, yo no hago nada, ese día me voy a la huelga, ¿no? A apoyar a las colegas, o me quedo en mi casa, en este caso. ¿Eso me cubre o me van a descontar? Los días de huelga no se remuneran, ya lo acabo de decir, no se pagan. ¿De acuerdo? Los días, cuando yo estoy en huelga, no me pagan esos días, porque no estoy trabajando. La lógica de la remuneración, señores, es que la remuneración se paga por trabajo. Si no hay trabajo, la regla es que no me pagan, salvo excepciones. Excepciones taxativamente señaladas en la ley. Por ejemplo, las vacaciones. Yo estoy de vacaciones, pero según la ley peruana, las vacaciones son pagadas. En otros países hay vacaciones que no son pagadas. En el Perú las vacaciones son pagadas. ¿Se dan cuenta? Es una inasistencia remunerada. Abogado, ¿puedo terminar con eso? Lo que pasa es que tenemos poco tiempo. Lo que pasa. Dígame. Para lo de la huelga. Y las preguntas. Te digo porque, o sea, lo vivo en carne propia, ¿no? Y quiero que me despejes esa duda. Correcto, te escucho. Si bien es cierto, me dices día de huelga no me pagan, ya, ese es a veces el miedo de todas las colegas que dicen, no, me van a descontar, yo no apoyo la huelga. Pero yo, como te digo, ya tengo 15 años de trabajo y durante esos tiempos que tenemos huelga, a mí nunca me han descontado. Entonces yo le digo a las chicas, ¿no? Chicas, no tengan miedo, porque la huelga es legal. Esto es así, pero hay mucha gente que dice, no, yo entro a trabajar para que no les descuenten. Y ahí vienen que le decimos las amarillas, las que no apoyan. Entonces, como que tú me dices que no es pagado y yo te digo que sí, porque a mí no me han descontado hasta ahora. Correcto. Seguramente lo que sucederá, nuevamente, los días de huelga no se pagan, eso está en la ley. No lo digo yo, lo dice la ley. ¿De acuerdo? Si a pesar de que existe huelga, al trabajador se le remunera, es porque seguramente cuando resolvieron la huelga, ¿de acuerdo? Cuando el empleador y el sindicato acordaron, oye, sabes que tenemos un problema, levanta la huelga, a cambio de ello, yo te reconozco el pago. Hay política. Pero es un tema de negociación, Hay política. únicamente. Hay empresas diferentes, empresas de tipo diferentes que sí te consideran el pago cuando hay huelga, pero hay otras que no. Que te dicen, no tienes que venir a laborar y vienes a laborar. Las normas laborales son normas mínimas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser mejoradas siempre. Si la ley dice que los días de huelga no se pagan, no quiere decir que yo no pueda pagarlas como empleador. De repente me conviene pagarte. ¿Para qué? Para que tú levantes la huelga. ¿Se dan cuenta? Esa es la lógica. ¿Sí? Las normas laborales son normas mínimas. ¿Sí? Una consulta, en el caso, por ejemplo, de Horacia, o sea, el tema de cuando son padres, el papá, tiene 4 días, ¿no? 4 días de licencia remunerada. Eso también cubre, sí es remunerado. Exacto, ¿por qué? Porque son suspensión de labores con goce de vacaciones. Son 4 días. Hay un proyecto para ampliarlo a 10, pero por ahora son 4 únicamente. ¿No? ¿Qué remuneración tomamos en cuenta para la CTS, para el cálculo de la CTS? Tanto la remuneración dineraria como la remuneración en especie. ¿De acuerdo? ¿Qué es remuneración en especie? Bienes o servicios. ¿De acuerdo? Si a un trabajador le pagan, por ejemplo, yo trabajo, por ejemplo, en una empresa, no sé, de servicios, y adicionalmente a la remuneración dineraria, la empresa me reconoce, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Una caja de cervezas al mes, como parte de mi remuneración. Eso es remuneración en especie. Lo mismo el plato de comida que me da la empresa. La empresa me paga mi almuerzo todos los días. Eso es remuneración en especie. O en servicios.
la empresa me paga, suele pasar por los gerentes, me paga el gimnasio, me paga el estacionamiento, Vale. los vales de alimentos, esos bienes. Hablamos de servicios, ¿no? El gimnasio, el estacionamiento, eso es remuneración en especie. Todo eso se tiene que valorizar e ingresa a la remuneración computable de la CTS. ¿De acuerdo? Se toman las remuneraciones permanentes, ¿de acuerdo? Las que percibe todos los meses el trabajador, así como las remuneraciones complementarias de naturaleza variable y precisa, horas extras y comisiones, pero siempre que hayan sido recibidas por lo menos 3 veces en el semestre. Para efectos de la CTS tenemos que computar por semestres, ¿de acuerdo? A ver, el primer semestre va desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril. Y el segundo semestre va del 1 de mayo al 31 de octubre. Así se computa. 31 de mayo al 31 de octubre. Del 1 de noviembre al 30 de abril. Y del 1 de mayo al 31 de octubre. Son los 2 semestres computables para la CTS. Por ejemplo, ¿qué depósito de CTS se avecina? El que se tiene que realizar en el mes de mayo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, si yo he realizado horas extras, para que ingrese las horas extras a mi CTS, tendré que haber recibido por lo menos, tendré que haber realizado por lo menos en 3 meses horas extras. ¿En qué periodo? En el periodo del 1 de noviembre al 30 de abril. Si yo realicé horas extras en 3 meses, se obtiene el promedio. ¿De acuerdo? También ingresa las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad, a razón de 1/6. Para el depósito de mayo, el que se viene, hay que incorporar también 1/6 de la gratificación de diciembre del año pasado. Y para el depósito que se va a realizar en el mes de noviembre, se incorporará 1/6 de la gratificación que yo recibo en el mes de julio. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Una consultita con la CTS en lo de las horas extras. Si nosotros estamos, por ejemplo, en octubre, yo estoy de vacaciones, yo hago todos los meses extras. Entonces, ese mes de vacaciones impide que me van a, como tú dices, que sean consecutivos los 3 meses de extras para que te incluyan en la CTS. No, yo no he dicho consecutivos. Yo he dicho que en el semestre Ya. tengo que haber recibido por lo menos 3 meses horas extras. Ah, ya. O sea, ese octubre que yo estuve de vacaciones y que no puedo laborar, no hay. No va a perjudicar no va a perjudicar. los 5 meses de horas extras que usted acumula. Ya, gracias. Sí. Bueno, las ratificaciones de fiesta de Navidad a razón de 1/6, de la forma en que ya lo expliqué. ¿De acuerdo? Y la alimentación principal, bueno, que va en línea con lo que dije, la remuneración en especie. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se paga la CTS? Bueno, la norma nos dice que el depósito tiene que realizarse no al trabajador, sino una cuenta especial que el trabajador apertura en cualquier entidad del sistema financiero, no bancario necesariamente. Puede ser una caja, puede ser una financiera. Ahí quería preguntarle, por ejemplo, ya hay trabajadores que, por ejemplo, ya se les da su CTS ahora, ¿no? Puede ser, no sé, usted quisiera para que nos pueda pasar a otro, porque hay otra caja, en este caso, como usted dice, a una caja, porque me da más interés. Más rendimiento. Sí, pero ¿qué pasaría si ya se depositó a la cuenta que no dijo en ningún momento, pero ya se le depositó a una cuenta que nosotros el banco maneja, por ejemplo, el Banco Continental? Pero de ahí, si él cambia de caja, ¿nosotros tenemos que cambiar de esa cuenta o ellos mismos tienen que hacer el cambio? Ok, digamos, yo soy un trabajador y tengo mi cuenta CTS en un banco, Ajá. ¿de acuerdo? Y el depósito de mayo, la empresa ya lo depositó, Ajá. ¿sí? En esa misma cuenta bancaria, pero yo quiero cambiar una caja, Sí. ¿de acuerdo? Yo tengo que haberle avisado al empleador con anticipación para que ahora traslade toda la caja, Sí. ¿de acuerdo? Si no hice esa comunicación, tendré que esperar al depósito siguiente, ¿de acuerdo? Sin perjuicio de ello, antes del depósito siguiente, yo puedo trasladar mi CTS. Pero el primer depósito que va a recibir la caja va a ser el del semestre siguiente, ¿de acuerdo? Pero yo puedo cambiar de cuenta en cualquier momento, de banco, entidad financiera, cualquiera. Yo lo hice ese traslado, que bueno, justo en el BBVA también. Lo hice ese traslado a una caja, a la caja Trujillo exactamente. Entonces cuando yo, te dan un documento en la empresa donde tú lo llevas, lo firmas, lo sellas, pero eso ya se encarga de hacerlo la empresa. Me llamaron de la entidad bancaria y me dijeron, ¿sabe qué? Que no sé cuánto, porque se va. O sea, tratan de retenerte todo lo que, o tratan de que tú des marcha atrás.
¿no? Para que no quites pues su dinero de CTS guardado, que no lo transfieres. Entonces aún es más, hasta te ofrecen cosas, te digo porque yo lo he hecho, de que te ofrecemos la tarjeta con tanto dinero, que te ofrecemos tal viaje. No, simplemente lo quiero pasar, ya. O sea, no te pueden tampoco, a veces decir, no, pero ¿por qué? Que no sé cuánto. Y no, simplemente lo quiero pasar. Y ya al mes siguiente, así, ya la empresa nueva se comunicó conmigo y me dijeron que ya ahora directamente mis abonos van a... Sí, es lo que le digo, no puede cargar de caja, de cuenta porque... Yo me voy al tema del empleador, porque ha pasado que los trabajadores dicen, pero ¿por qué no me han dicho? Yo digo, te voy a guardar un tiempo para entrar. Claro, tengo que avisarle con tiempo al empleador, porque si es un depósito ya como que voy a avisar. No es el empleador, sino el empleado por no haber avisado. No debe estar mismo, ¿no? Claro. ¿De acuerdo? Yo tengo tengo toda la primera quincena de mayo, la primera quincena de noviembre para realizar los depósitos, ¿de acuerdo? En esa cuenta. Ojo, no es el 15, ¿ah? Es cualquier día dentro de los 15. Hasta el 15. Tengo hasta el 15. Yo puedo sobre el 1. Te aplican penalidad. ¿De acuerdo? Si yo puedo depositar como empresa el día 1, el día 8, 7, 10, 11, máximo hasta el 15. Pero si el día 15 es inhábil, corre el primer día hábil siguiente. ¿De acuerdo? Si el 15 cae domingo, ¿sí? Corre para el lunes. Corre para el lunes 16, como máximo. No me parece muy lógico, ¿no? Porque no es que es el día 15, yo tengo 15 días. Así es. No voy a esperar, si yo sé, tengo un calendario en la mano, si yo sé que el día 15 es domingo, no voy a esperar hasta el 16, puedo haberlo hecho el día 13. Viernes. ¿Se dan cuenta? Entonces no me parece muy lógica esa norma, pero así es. ¿De acuerdo? Libre disponibilidad de la CTS. A ver, la regla general es que el trabajador tiene libre disponibilidad cuando se retira de la empresa. Puedo liberar el 100% de mi CTS. ¿De acuerdo? O el 80%, el porcentaje que yo quiera cuando me retiro de la empresa. Por excepción, mientras yo estoy trabajando, también tengo libre disponibilidad. ¿De acuerdo? Que a lo largo de muchos años ha sufrido muchas variaciones. ¿De acuerdo? Hubo un tiempo, les cuento, no sé, para los que no lo saben, hace 15 años había libre disponibilidad del 100% mientras yo trabajaba. Sí. Es decir, yo podía liberar todo. Como si hubiera dejado de trabajar, podía liberar todo, incluso mientras estaba trabajando. ¿De acuerdo? Obviamente esas normas, digamos, desconocían el objetivo principal de la CTS que lo hemos visto en el artículo 1, ¿no? que es la previsión del desempleo. ¿No? Sin embargo, así, por un tema de política, incluso, o sea, ya va asocia a otros temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las AFP, ¿no? Que pueden liberar un porcentaje para la compra de un inmueble, ¿no? ¿Ustedes creen que eso es gratuito? No, hay un lobby ahí, ¿no? Las empresas constructoras, está claro, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas normas, ¿no? que dieron libre disponibilidad de la CTS en su momento, lo que pretendían que era acelerar la economía de pronto, ¿no? Hacer que el trabajador tenga más capacidad de consumo. De pronto la economía estaba en recesión, lo sabemos, y se optan por eso, son políticas públicas, ¿de acuerdo? Eso se llama políticas públicas. Al día de hoy, la libre disponibilidad mientras estoy trabajando es el 100% del exceso de 4 sueldos. Si yo tengo acumulado en mi CTS 3 sueldos, no puedo disponer nada todavía. Debo tener por lo menos 4, el equivalente a 4 de mis sueldos. O más, de hecho más, porque solamente voy a poder liberar el exceso de esos 4 sueldos. ¿De acuerdo? Antes, las empresas tenían que informar, antes era 6 sueldos, y no 100%, sino 70%, eso ha cambiado. Al día de hoy es 100% del exceso de 4 sueldos. En su momento era el 70%, o sea, hasta el 70% del exceso de 6 sueldos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo funcionaba ahí? Las empresas tenían que comunicar a los bancos o las entidades financieras los 6 sueldos de cada uno de sus trabajadores. ¿Sí? Aun cuando los trabajadores no iban a liberar dinero, igual el empleador tenía que comunicar. Eso evidentemente representa un gasto administrativo inmenso, porque la empresa tenía que destinar a una persona para que cada 6 meses haga una lista, ¿no? Una empresa de 1000 trabajadores, una comunicación de los 6 sueldos de sus 1000 trabajadores, aun cuando ninguno de esos 1000 quería retirar su dinero. Ahora, ¿cómo funciona? Ahora yo como empleador no tengo que comunicar nada, ni 4 ni 6 sueldos, a menos que el trabajador que ya quiere liberar me diga, comunícale al banco.
se ha liberado al empleador de ese costo administrativo. ¿De acuerdo? El empleador solo le va a comunicar los 4 sueldos de quién, de quien efectivamente quiere retirar. ¿De acuerdo? Y me parece saludable. ¿De acuerdo? Porque era un gasto incluso de papel. ¿De acuerdo? Se dan cuenta que las normas siempre se hacen por algo, hay una razón de ser, no son caprichos del legislador, ¿no? ¿Te puedo hacer un comentario con respecto a las Sí, claro. 100%? Te cuento que hace aproximadamente 3 a 4 años en el seguro se vio eso de retirar el 100% mientras estás trabajando. Pero, por ejemplo, me decían a mí, ¿no? Me pasa eso, Carla, ¿no quieres retirar tu CPS? Yo digo, no, porque yo eso lo tengo ahí guardadito, ¿no? Pero están retirando el 100%. Y cayeron médicos, enfermeras, técnicos, te cuento. Y eso estaba prohibido. Lo suspendieron por 3 a 6 meses sin goce de haber. Pero luego los han reubicado otra vez. ¿Qué me puedes decir con respecto a eso como abogado? A ver, lo que sucede es que las normas son imperativas, ¿de acuerdo? En materia de libre disponibilidad del CTS, ¿de acuerdo? Solamente se puede retirar lo que establece la ley, ¿de acuerdo? Si hubo entidades financieras, como tú me dices, que permitieron que los trabajadores retiraran un porcentaje mayor o un monto mayor de lo que establece la ley, hay responsabilidad de muchas personas. A nivel del banco, hay responsabilidad del banco ¿con quién? ¿Con qué entidad? No. ¿Con qué entidad? Con la SBS, con la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿de acuerdo? Que sanciona al banco que permite que el trabajador libere más de lo que puede liberar, ¿de acuerdo? Evidentemente, entonces en el caso que tú nos comentas, seguramente hubo algún procedimiento suspendieron a los trabajadores, pero imagínate, el banco ha sido el que ha y soltado. el responsable es el banco. Ahí hay una cadena todo de Ya el banco internamente, porque el banco es responsable frente a la SBS, ya internamente el banco sanciona a los funcionarios y servidores que permitieron que las personas retiren un monto mayor. ¿No? Entonces, esto con relación a CTS, ¿de acuerdo? Veamos ahora la participación en las utilidades, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que saber sobre la participación en las utilidades? ¿Sí? Bueno, aquí ven ustedes la base legal. ¿Sí? Podemos hablar de 2 normas de rango legal y una de rango reglamentario, ¿de acuerdo? Los objetos legislativos que ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? Sin embargo, este derecho de participar en las utilidades, ¿de acuerdo? A diferencia de la CTS, tiene un contenido, se encuentra expresamente en la Constitución. Es decir, no una norma de rango legal, sino una norma superior en la Constitución. Miren, en el artículo 29, ¿qué nos dice la Constitución? Que el Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. ¿De acuerdo? Es decir, es la Constitución la que reconoce el derecho de participar en las utilidades de la empresa. ¿Qué tenemos que decir nosotros sobre el derecho de participar en las utilidades? A ver, participar en las utilidades es participar en el éxito del negocio. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿No? Porque para que haya utilidades es porque el negocio ha sido bueno, ha sido un buen año, ha habido bonanza. ¿De acuerdo? ¿No? Sin embargo, los trabajadores no participan en la pérdida. ¿No? Porque si la empresa pierde, si la empresa no arroja utilidades o arroja pérdida en el año, el trabajador no participa. No asume ese riesgo. ¿Y por qué? ¿Por qué el trabajador sí participa en el éxito y no participa en el fracaso del negocio? ¿Por qué creen ustedes? Porque la empresa interpreta, o la ley interpreta, La Constitución en ese caso. bueno, la Constitución interpreta de que no tiene responsabilidad el trabajador sobre ese resultado. Si le diera responsabilidad, obviamente le se asume, ¿no? ¿Y usted qué piensa al respecto? Ese es el tema, pero yo quiero saber su opinión. Va a depender, eso es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que sucede está en que yo le puedo asignar una tarea a una persona, yo, como empresa. Si yo le voy a asignar una tarea a una persona, obviamente tengo que evaluar a quién se lo va a entregar. Y tengo que hacer una medición, corto, mediano, largo plazo. Entonces, si yo, como empresa, determino que está cumpliendo con lo que le he asignado y sale un resultado negativo, yo no le puedo hacer responsable a esa persona de lo que yo, digamos,
equivocado. Ahora, si por el contrario yo estoy asignando responsabilidades, estoy evaluando corto, mediano plazo, veo que no está cumpliendo con lo que le estoy asignando, entonces tengo que ir diciendo, oh, bueno, primero te digo las cosas, corrige. Segundo, de pronto amonestación. Tercero, le digo, chao. Ya, pero ¿qué tiene que ver con el bueno, tema del entonces, resultado del negocio? Bueno, claro, entonces, porque estamos hablando acerca de por qué yo puedo dar responsabilidad o no. Entonces, usted, cualquiera de los que estamos acá, No, pero usted vamos a esto, de que claro. la responsabilidad es cuando usted se le asigna una tarea y usted teniendo todos los recursos, cumple o no cumple. Entonces ahí usted va a medir responsabilidades. Interpreto de que la Constitución está indicando acá de que no asigna responsabilidad sobre una pérdida porque para la Constitución no es responsable. Ok. No dice bien claro, solamente dice, tienen derecho a participar las utilidades, no te dice, no, entonces Claro. está bien claro. No, pero está bien, ya sabemos lo que dice la ley. Pero ¿por qué no? Pero la pregunta es ¿por qué? Yo creo que la utilidad ¿Por qué? viene relacionado con la ganancia de la empresa. Está claro. Acá lo que dice es que el trabajador tiene derecho a participar en el éxito del negocio. Pero en la pérdida, el trabajador no asume el riesgo. Claro. La pregunta es ¿por qué? O sea, todo lo que usted dice lo estamos viendo acá. Ya. La pregunta es ¿por qué? Puede ser una, ¿por qué? Porque a la empresa no le conviene decir que ha tenido pérdidas quizás al trabajador. No, eso no es razón. Bueno, te comento, yo estoy en esta tiene- de la, no sé si tiene que ver algo con lo de la, nosotros en el seguro lo manejamos como la bonificación extra. Lo que pasa es que el seguro social no es una empresa. Las utilidades se refieren a las empresas que realizan actividad, las entidades que realizan actividad empresarial. No, sí nos dan esa bonificación, pero nosotros Pero se no son llama utilidades. bónico único Pero no del es trabajador se participación, llama. no es participación en Es utilidades. empresa privada. Utilidades solamente reparten empresas que generan rentas de tercera categoría. Y una entidad pública no genera renta de tercera categoría porque no realiza actividad empresarial. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, lo dejo ahí para su debate. ¿De acuerdo? Miren, y la... Tienen que explicarlo, porque ¿Y ya la estamos en el Constitución? curso, ya al menos que nos diga esa duda, ¿no? Usted como abogado, porque No, es que eso es una, Es un tiene tema de- una opinión. O sea, Claro. o sea, Doctor, como que es un poco injusto con los Con empresarios, los los empleados, porque doctor, si yo creo que tienes- la norma está pensada en la gente. Ajá, Uno. Dos es de que si la empresa pierde, el empresario la empresa tiene la facilidad de poder reducir la cantidad de personal. No, las normas laborales no son tan flexibles. Yo le digo una cosa, cuando hablamos de derecho laboral, ¿de acuerdo? Hay una cuestión que se llama la ajenidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es la ajenidad? Un trabajador dependiente, es alguien que tiene todos estos beneficios, ¿de acuerdo? Es alguien que trabaja por cuenta ajena, así se llama, por cuenta ajena. Y trabajar por cuenta ajena quiere decir que el fruto de mi trabajo no es para mí, es para un tercero, para la empresa. Se beneficia de mi trabajo, eso se llama cuenta por cuenta ajena. Sucede lo mismo en cuanto al riesgo, hay ajenidad en el riesgo. El trabajador no asume el riesgo del negocio. A la empresa le puede ir bien o le puede ir mal, pero yo como trabajador tengo derecho a recibir mis beneficios. A mí como trabajador me tienes que pagar igual mi sueldo, aunque a la empresa le vaya mal. Y pongo el caso que lo leí ayer en redes sociales, hay una serie que están reviviendo hace unos años, Torbellino. Yo escuché la declaración de una chica que trabaja ahí, me llamó la atención como laboralista, porque le preguntan a ella si la serie va a ser cancelada. Y ella dice lo que estamos hablando. No lo sé, a mí me tienen que seguir pagando mi sueldo. Yo como laboralista, o sea, me llamó la atención, porque lo que está diciendo ahí es lo que estamos conversando acá. Eso se llama ajenidad. ¿De acuerdo? El trabajador, los frutos del trabajo no son para mí, son para el empleador. Ajenidad. es ajeno a los perjuicios. Exactamente. Y como soy ajeno a los perjuicios, yo no participo en la pérdida del negocio. ¿De acuerdo? Esa es la lógica. ¿De acuerdo? Miren, y la Constitución no solamente promueve la participación en las utilidades, sino también otras formas de participación. Se reconocen dos formas adicionales de participación que ya quedaron derogadas.
pero en su momento hubo. Por ejemplo, para los que tienen cierta edad, seguramente han escuchado las acciones de trabajo, las acciones laborales. Es decir, las empresas fomentaban que los trabajadores participen no de las utilidades, sino de la propiedad de la empresa. Y otra forma de participar es en las ganancias, en la propiedad y en la administración. Antiguamente había normas que exigían que los trabajadores coloquen un representante, por ejemplo, en el directorio, que participe en la administración. Esas son las tres formas de participación que se reconocen: en las ganancias, en la propiedad y en la administración. Hoy por hoy solamente tenemos en las ganancias. En la propiedad y la administración, hoy por hoy se encuentra derogada. ¿De acuerdo? Sí. Sin embargo, la Constitución, por lo menos, lo deja, digamos, como un tema que podría ser abordado en normas legales. ¿De acuerdo? ¿Quiénes están obligadas a repartir utilidades? Las empresas que generan rentas de tercera categoría. Y siempre que tengan más de 20 trabajadores. ¿De acuerdo? Si en el año, obviamente en una empresa el número de trabajadores no es el mismo todos los meses, varía. ¿Cómo se realiza así? Se hace un cálculo, un promedio del año. Si el promedio de los 12 meses, el número de trabajadores es por lo menos 21, esa empresa por ese año tiene que repartir utilidades. ¿De acuerdo? Aquí está, ¿no? ¿Quiénes no reparten utilidades? Las empresas que no excedan de 20 trabajadores. O sea, las empresas de 20 o menos trabajadores. ¿De acuerdo? Ojo, se cuentan trabajadores, no se cuentan practicantes. Si una empresa tiene 20 trabajadores y un practicante, pregunto, ¿reparte utilidades? Sí. Sí, no tiene 20. No, hemos dicho más de 20. Por lo menos 21 trabajadores. ¿De acuerdo? Si yo tengo 20 trabajadores y una persona con recibo de honorarios, Tampoco. porque solo tengo 20. ¿De acuerdo? Ojo, tampoco reparten, por ejemplo, las sociedades civiles. Los estudios de abogados, los estudios contables, se suelen constituir como sociedades civiles. No sé si han visto ustedes, por ejemplo, ¿usted cómo se pediría? Villanueva. Villanueva y Asociados, SCRL. ¿Sí? Eso es una sociedad civil de responsabilidad limitada. Esas sociedades civiles no reparten utilidades, aunque tengan 50 trabajadores. Y la SAC. La SAC sí, porque la sociedad anónima abierta, cerrada o la normal es una empresa que genera rentas de tercera categoría y no se encuentra aquí. ¿De acuerdo? SCRL. Generalmente son los estudios de abogados, contables, arquitectos y son muy bien identificables porque aparece el apellido. ¿De acuerdo? Una SAC no aparece el apellido del socio, por algo es sociedad anónima. ¿De acuerdo? El porcentaje de distribución depende de la actividad económica de la empresa. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones reparten 10% de sus utilidades a los trabajadores. Las pesqueras 10%, las mineras 8%, comercio 8% y todos los que ven ustedes aquí. Yo siempre he creído, esa es mi posición, que todo porcentaje, todo número, todo plazo que esté en la ley es arbitrario. Plazo para apelar 15 días. ¿Por qué 15 días? Es arbitrario. O sea, no hay ninguna razón, no hay ningún sustento técnico para decir 15 días. ¿Por qué creen ustedes que están estas porcentajes? Miren, yo les pregunto, de los sectores que están acá, ¿cuál es el que suele ser mucho más rentable que otros? Yo creo que la minería. Ojo, la minería es solamente 8%. ¿Las petroleras estarían dentro de las mineras? Petroleras no están en las mineras. Porque el petróleo es un mineral. No, pero aquí solo se refiere a las empresas de extracción del recurso. Entonces, ¿en qué parte de esto? Industrial. Puede ser industrial o puede ser otras actividades, es un tema de interpretación. Yo creería que es industrial, porque industrial implica todo lo que es transformación. Los procesos que sufre El insumo. la materia prima. El insumo, materia prima, que es transformado, eso es industria. ¿De acuerdo? Una empresa que se dedica a fabricar jabones, ¿dónde está? Industrial. 10% las de telecomunicaciones, claro, son rentables, ¿no? Movistar, claro, etc. 8% las mineras, ¿por qué?
Pero ¿qué dicen ustedes? En la exposición de motivos de la norma usted no va a encontrar nada. Ningún asunto técnico. Son mayores, pues. Yo pongo la norma siempre en su contexto, en su tiempo y espacio. La norma de utilidades es de los años 90, 90, 91. Ese año no era tanto el tema de La minería en ese entonces era del Estado, porque la primera empresa minera que se privatizó fue en el 94, minera Chobán, que se llamaba Chobán de Perú, ¿de acuerdo? En Marcona. Esa fue la primera en el 94. Cuando se dictó la ley, la minería era del Estado. Quizá esa haya sido la razón. Repito, a mí siempre me gusta ponerle la ley en su tiempo y espacio para poder entender la ley, ¿de acuerdo? Claro, o sea, esa norma aparentemente ha caído total desuso, porque las mineras, ya no hay ninguna minera, salvo algunas, que pertenecen al Estado, ¿sí? La mayoría son privadas. Igual telecomunicaciones, ¿no? Telecomunicaciones en ese entonces, lo que recordarán, las empresas de telefonía eran dos, ¿no? Entel y CTT, del Estado. Ahora ya no, ahora son privadas. Desde el 94 que adquirió Telefónica, ¿no? CTT y Entel, ¿no? Una consultita, si bien es cierto ya explicaste lo de las utilidades, que la entidad donde yo trabajo no da utilidades, pero te cuento que nosotros nos dan anual, nos dan esa bonificación extraordinaria, no sé qué cosa, por el cual ahorita estamos en un proceso legal, ¿no? Porque eso ya quedó pactado hace años, que a nosotros nos dan anualmente cierta cantidad. Y la cantidad depende de las ganancias que haya, por eso que yo lo entendí como utilidad. Eso puede ser una bonificación, digamos, bonificación extra trabajador. Cualquier denominación que le pongamos, ya. Pero no es este beneficio del que estamos hablando. Ya te entendí. ¿De acuerdo? Lo mío va a la pregunta, es así exactamente. Ahorita nosotros estamos en una negociación porque ya nos quieren quitar eso anualmente y eso ya está escrito, estipulado, que nos tienen que dar. Es más, ya 2 años no nos han entregado, pero sigue el proceso. Entonces ahora, por ejemplo, nos ha venido un comunicado diciendo, digamos en mayo, hasta el 30 de mayo, tienen el seguro social, como ha ido ganando ya los sindicatos, todo lo que entra a tallar en este sector, nos han dado visto bueno que hasta el 30 de mayo el seguro social tiene que a nosotros ya darnos ese dinero porque eso es algo que se ha ganado. Entonces dime, si ya a él le sale un aviso, ¿no? Y lo notifica como institución que somos nosotros, él ya tiene que cumplir ya con los años que no nos ha dado, nos va a dar una parte o él depende cómo sigue ahí el juicio, o sea, eso como abogado quiero que me diga. Ya, lo que sucede es que primero tendríamos que ver cuál es la fuente del beneficio. Si tú me comentas que es una bonificación interna y hay sindicatos, es muy probable que esa bonificación esté en un convenio colectivo, ¿de acuerdo? O en un laudo arbitral, ¿de acuerdo? Un convenio colectivo tiene un plazo de vigencia, ¿de acuerdo? Finaliza el plazo de vigencia, el convenio caduca. Los beneficios de ese convenio ya no tienen que entregarse, salvo que el beneficio sea permanente, ¿de acuerdo? Solo si ha sido establecido de manera permanente, corresponde seguir otorgando el beneficio. Si no fuese el caso, es porque seguramente la entidad ha interrumpido el pago, ¿de acuerdo? Pero ya es un tema que se está judicializando. Una consulta, ahí Sí. señala de que la participación corresponde a los trabajadores, será excluida entre los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada de impuesto a la ¿Y renta. cuándo es el plazo? Ya, el plazo lo establece todos los años la SUNAT, según el último dígito del RUC. ¿De acuerdo? Ustedes, ya por estos meses, de hecho yo ya presenté mi declaración jurada con persona natural hace unos días. Todos los que tributan rentas de 4ª categoría tienen que presentar su declaración jurada, personas naturales. Personas jurídicas, de acuerdo, las que generan rentas de 3ª categoría, que también tienen que presentar su declaración jurada anual, más o menos por estas fechas. ¿Cuál es el cronograma? Lo establece SUNAT todos los años, en función del último dígito del RUC. ¿De acuerdo? Ya. A partir de ahí, se cuentan 30 días naturales para que esa empresa pague las utilidades. O sea, podemos, por decir un ejemplo nada más, ¿no? Estamos en medio de abril. Entonces, abril trae 31 días. ¿O 30? Abril tiene 30 días. 30 días. Vamos a suponer, ¿no? Lo que entonces el 30 de abril tendría que esperar al 30 de mayo. Exacto. Para pagar las utilidades. Ya, una segunda consulta. Si es que, digamos, hubo
un documento de mutuo disenso para decirle que usted ya no continúa trabajando con nosotros, ¿sí? Lo firmamos usted y nosotros como empresa. Y le damos todo lo que según ley usted tenga que recibir, ¿sí? El tema de la utilidad, ¿no? Que todavía nosotros como empresa no hemos abonado, se va a hacer después que hemos firmado este documento, ¿no? Entonces, ¿será que cuando tengamos que distribuir utilidades tenemos que llamarlo a usted y decirle, señor, por favor vaya usted y recoja lo que... Correcto, mire, por ejemplo, en este momento, estos meses, se están repartiendo utilidades, ¿de qué año? 2017. ¿De acuerdo? Imaginémonos que yo, muchos dicen, renuncié o me despidieron, lo que sea, en agosto del 2017. Agosto del 2017, ¿de acuerdo? Año pasado. En agosto del 2017, cuando yo me retiré de la empresa, me pagaron mi liquidación de beneficios, ¿de acuerdo? Que incluía todos los beneficios sociales, menos ¿cuál? Utilidad. ¿Por qué? Porque al mes de agosto del 2017 todavía no terminaba el ejercicio. Todavía no se podía saber si al finalizar el 2017 iba a haber utilidades. Eso recién se va a saber ahora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo debemos interpretar la norma? En el ejemplo que yo les he dado, agosto del 2017, yo me retiro de la empresa, me van a pagar todos mis beneficios sociales, a excepción de las utilidades que me van a pagar el año siguiente. Ahora, ¿cómo yo, que ya no estoy en la empresa, voy a tomar conocimiento si hay o no utilidades? Lo que establece actualmente la Inspección del Trabajo es que las empresas que tienen utilidades tienen que comunicar en una publicación, en un periódico, por única vez un día, un aviso a los ex trabajadores de la empresa tal, acérquense a cobrar utilidades. Yo los invito por estos meses, entre marzo y abril, compren, en un día compren unos 5 periódicos, por estas fechas. Y van a ver ustedes, se van a encontrar con numerosos avisos de empresas comunicando a sus ex trabajadores que cobren utilidades. ¿Sí? Eso es verdad, porque yo en 2014 entré a una empresa por cuestiones de embarazo riesgoso, laboré como 4 meses y al año siguiente, bueno, la chica de recursos humanos era mi amiga y me pasó el dato y fui por mi utilidad. ¿Qué pasa si el trabajador ya no ha visto en nada, no puede comunicarnos, ni ha visto en el periódico, no ha visto nada? ¿Qué pasa con esa utilidad? Ya. Lo que pasa es que ese trabajador también tiene que ser diligente, ¿no? Si yo he trabajado en una empresa, la que sea, el año pasado, yo no puedo desentender el año siguiente. Como de repente usted se comunicó con la señorita de Recursos Humanos, y yo mínimo de diligencia, ¿no? Hablo con Recursos Humanos, oye, yo trabajé el año pasado, ¿hay utilidades? ¿Ya repartieron utilidades? ¿Se dan cuenta, no? Porque la norma no obliga a la empresa a que tenga que enviarle una carta a todos sus ex trabajadores a decirles que van a cobrar. Sí. Eso sería un costo innecesario para la empresa. ¿A cuánto tiempo tiene para reclamar? Por ejemplo, si vendría un trabajador de acá hace 3 años que ha estado, ¿no? Hace 3 años nunca pudo ver su utilidad, que viene después de 3 años, ¿todavía está perpetuo eso? Está dentro del plazo. No, no es perpetuo. Hay un plazo de prescripción, así se llama prescripción, que es de 4 años. 4 años. Todos los beneficios laborales pueden ser reclamados en el plazo de 4 años desde que yo me retiro de la empresa. ¿De acuerdo? En el caso de que, por ejemplo, la empresa perdió en el 2016, en el 2017 ganó, no paga, o sea, ¿paga a los trabajadores o no paga? Por el 2016 no pagó, evidentemente, porque hubo pérdida. El 2017 la ley de impuesto a la renta le permite compensar pérdidas. Si luego de compensar las pérdidas del 2016 al 2017 queda un remanente de utilidades, distribuirá. Si queda. ¿Y qué pasa si las empresas no llegan a pagar? Si no hay utilidades, no hay que pagar utilidades. La premisa es que haya utilidades. Si no hay utilidades, no hay nada que repartir. Ya, pero sí debería pagar a sus trabajadores, pero la empresa no paga. Si no hay utilidades, o sea, si habiendo utilidades la empresa no paga, es una infracción. Claro, porque uno ¿De no acuerdo? sabe que la empresa realmente no. Ahí los trabajadores tienen que reclamar. Claro. ¿Cómo se reclama? Por ejemplo, imaginémonos que yo soy un trabajador de una empresa y estoy convencido que la empresa tiene utilidades. Porque nosotros nos damos cuenta como trabajadores, ¿no? Estoy convencido porque la empresa la va súper bien, tanto que ha comprado nueva maquinaria, ha comprado todo nuevo. Entonces yo sé, oye, la empresa tiene utilidades, pero no nos ha repartido. Por ejemplo, puedo pedir intervención de una fila.
¿Para qué? Para que un inspector, ¿qué le va a pedir a la empresa? Su balance. Sus estados financieros. ¿De acuerdo? Y determinar si correspondía o no el pago de utilidades. Si correspondía el pago de utilidades, se sanciona a la empresa porque no ha pagado. Así funciona. ¿De acuerdo? Se sanciona y hacen que paguen las utilidades. Efectivamente. Siempre y cuando finjan no haber tenido utilidades, pero si de repente nosotros no nos movemos para enterarnos, ¿no? Como decías, o se busca en un periódico y te mueves más astutamente, ellos lo pagan. En mi caso no me dijeron, Pero, no me pusieron pero peros. vámonos a que ya, veas el perfil, pero de verdad sí, ¿no? Se ve sus balances económicos que de verdad no... ¿No hay utilidades? No hay utilidades. No hay nada que pagar. No hay nada. Así es. Insisto, la premisa es que haya utilidades. Si no hay utilidades, no hay que repartir. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber ganancias. Eso se refleja en los estados financieros. Muchas empresas para bajar las utilidades comienzan a comprar productos comienzan a llenarse de productos para que la utilidad sea mayor. O sea, Eso ya no es intervención de la autoridad. Costos fijos, o sea, Claro. tienen ganancia y deciden comprar maquinarias y eso pues Eso va a bajar, claro, evidentemente. eso es válido, ¿verdad? O sea, laboralmente no hay ningún incumplimiento ahí. Hay un derecho que se llama libertad de empresa. Si la empresa quiere comprar una maquinaria, ninguna autoridad puede impedirle que lo haga. Claro. Ninguna autoridad. Una consulta. Mi esposo trabaja te digo directamente en la empresa para ver cómo, yo no sé más o menos, yo sé, puedo saber mucho de la institución, pero de él no. Trabaja en sistemas, en Sodimac directamente. Esa empresa genera utilidades, ¿sí? Seguramente. Es una empresa que genera rentas de tercera categoría. Ya. Él, por ejemplo, me dice, ahora estamos esperando las utilidades, ¿no? Ya, así como a mí me da muy pena. Pero me dice, este año la empresa no nos va a dar. Entonces yo le digo, ¿tú cómo sabes que no te va a dar? No, es que ya digamos, las voladas son esas, ¿no? Entonces yo le digo, ¿tú cómo sabes que realmente la empresa perdió o no perdió? A usted les dice, mire, esto ni esto. No, me dice, no sé. Pero pregunta, le digo, ¿por qué no te van a dar, no? Eso como abogado, por ejemplo, él como trabajador, puede solicitar y decir por qué no nos van a dar, o puede decirle a alguien, reunirse con un gerente, qué sé yo, para saber por qué ese año no le dan utilidad. Correcto. Los estados financieros de una empresa están protegidos por lo que se llama reserva tributaria. ¿De acuerdo? Es decir, ninguna persona puede acceder tan fácilmente a la información financiera de una empresa. Ya. ¿De acuerdo? Yo para acceder a la información financiera de una empresa, aunque sea mi empleador, tengo que hacerlo por intermedio de una autoridad. ¿De acuerdo? O el sindicato. Ya, eso es lo que ellos no tienen. El sindicato lo que hace no es que va a pedir a la empresa, sino que ya el sindicato representa una medida de presión mayor. Claro, ¿no? entiendo. Pero la regla general es que esa documentación que está protegida por reserva tributaria solo puede ser solicitada por quién? Por una autoridad. Ah, ya. Ese es el camino. Ya, gracias. ¿De acuerdo? A ver, hay un límite en la distribución de utilidades, ¿sí? Es el tope de 18 sueldos, 18 de mis sueldos. De repente la empresa ha tenido muchísimas utilidades, ¿de acuerdo? No va a repartir todo. El tope siempre va a ser 18 sueldos de cada trabajador. Ese saldo remanente no regresa a la empresa, porque no es dinero de la empresa, es dinero de los trabajadores. Pero no va a los trabajadores. ¿Va a quién? Va a un órgano del Ministerio del Trabajo que se llama Fondo Empleo. Como una donación a Fondo Empleo que lo que hace es promover la generación de empleos. ¿De acuerdo? ¿Cómo en una empresa que hay diferentes tipos de sueldos? Depende de El tope es por cada trabajador. Por ejemplo, si yo gano 1000 soles, ¿sí? Lo máximo que me puede repartir utilidades, ¿cuánto es? 18.000 soles. El señor gana 2000 soles. ¿Al señor cuánto le van a repartir como máximo? 36.000. Y así depende de cada trabajo. ¿De acuerdo? Eso también va a depender mucho, ya, puede ser los 18, pero va a depender mucho, como usted dice, lo que haya en el tema del balance económico, porque no puede ser de que ya son 18, no sé, no importa la rentabilidad. Esto viene con lo que vamos a explicar ahora, que es cómo se calcula el monto de las utilidades de cada trabajador. ¿De acuerdo? Según como está previsto en la ley, las utilidades se calculan en función de los sueldos que recibe el trabajador y de los días efectivamente trabajados. Por eso es que la participación no es la misma para todos los trabajadores. ¿De acuerdo? Cada trabajador
va a recibir de acuerdo a los sueldos que recibe y a los días que trabaja. Antes de explicar esto, yo les pregunto a ustedes, me gusta a mí, ¿no?, cuestionar la ley. ¿Ustedes creen que esto es utilidades? ¿Qué se compensa cuando nos pagan utilidades? Si yo le pregunto a usted, que le van a pagar utilidades, ¿qué le están compensando? La labor que hizo con la empresa. ¿Su productividad, por ejemplo? La productividad. ¿Sí? ¿Usted qué piensa? La productividad. Productividad. ¿Usted? Nosotros llenamos un registro de productividad. Productividad. ¿Alguien más piensa que es productividad? Yo, por ejemplo, en una empresa comercial, alguna vez hice las utilidades en clases a las vendedoras, que son las que generan productividad. Ojo, no hay que confundir producción con productividad. Bueno, Yo creo que esto no es productividad, y me explico. Me explico, ¿de acuerdo? La productividad es un ratio, es un factor de eficiencia. En tanto tiempo, con tantos recursos, yo genero esto. Eso es productividad. Lo que está diciendo la norma aquí es que los trabajadores que ganan más y los trabajadores que van más días a la empresa tienen más utilidades. ¿Eso es productividad? Eso no es productividad, señores. Porque yo puedo ser, imaginémonos, usted cumple 5 días de jornada, yo cumplo 3. Y yo en 3 días hago más, soy más productivo que mi compañero que hace 5 días. Sin embargo, él va a recibir más utilidades que yo, porque él ha ido más días a trabajar. Así haya cumplido menos. El señor gana 10.000 soles, yo gano el sueldo mínimo, ¿de acuerdo? Sin embargo, y para la ley, el señor aporta más a la empresa que yo. ¿Por qué? En función, porque gana más que yo. ¿Tiene sentido eso? No tanto, ¿no? Quizá esto, un poquito más que esto. Esto puede ser, ok, le gana 10.000 soles porque el puesto vale 10.000 soles. Los que trabajan en recursos humanos y los que conocemos recursos humanos sabemos que los puestos se valorizan. Y el valor de un puesto es el sueldo, es lo que me va a retornar, ¿de acuerdo? Digamos que puede ser. Pero en los días trabajados, ¿es correcto pensar que quien va más días es más productivo que quien va menos días? No necesariamente. No necesariamente. Entonces, a mi criterio, acá la participación en las utilidades, como está concebido, como está diseñado este modelo, no compensa la productividad. Compensa otras cosas, pero no la productividad. Esto no es productividad, señores. La productividad es otra cosa. Otra consultita ahí nomás en productividad. Ahorita que lo mencionas, productividad a nosotros pagan mensualmente. Dice, bono productividad. ¿A eso te refieres con que no es productividad? La denominación que le pongan al concepto es irrelevante. El tema es cómo se calcula ese monto. Si a mí me dan, por ejemplo, un monto fijo, todos los meses, el mismo monto, y le ponen productividad, eso no es productividad. No es productividad. Porque yo, me refiero a los hechos. ¿Por qué? Porque si me dan un monto fijo, llamado productividad todos los meses, ¿quiere decir que yo fui productivo, igualmente productivo todos los meses? Muy difícil, ¿no? ¿Y me han evaluado, me han medido para determinar eso? No. Eso, a pesar del nombre, yo creería que no es productividad. Te cuento con respecto a esto. La productividad, nosotros nos dieron hubo un mes que nos dijeron, si tú te vas con descanso médico, no nos da productividad. Es que se da cuenta, ¿no? Está pensada la productividad en función de esto. Y eso es incorrecto. O sea, y está mal tomado el nombre. Y ahora que usted lo aclara, está mal tomado. Productividad es un ratio, es un factor. Y la productividad nos viene a nosotros de acuerdo al tipo de trabajo que tú realices. Por ejemplo, un técnico gana menos. Un ejemplo así, con limones, ¿no? Yo con 2 limones hago una jarra de limonada y vendo 10 vasos de limonada a un sol. De 2 limones he generado 10. El señor, los 2 limones, se hace un vaso de limonada y se lo toma él. ¿Quién es más productivo? ¿Quién fue más productivo? En el ejemplo, yo. Y tuvimos la misma cantidad de recursos. El mismo recurso. 2 limones. ¿Se dan cuenta? Y quizás nos tomamos el mismo tiempo para hacer la limonada. Solo que yo hice una jarra y el señor hizo un vaso. Más concentrado. De repente es más concentrado que mi jarra. Pero yo fui más productivo. Eso es productividad, señores. Los términos están mal manejados.
Esto no es productividad desde mi punto de vista. ¿De acuerdo? Pero así es como se calculan las utilidades en la legislación peruana. ¿De acuerdo? A ver, en este 50% de las remuneraciones del trabajador se toman en consideración los conceptos remunerativos. ¿Sí? Es decir, aunque sean recibidos por una sola vez, hora extra, ingresa. ¿De acuerdo? Remuneración, asignaciones, todo lo que sea remunerativo. ¿De acuerdo? Y en lo que son los días efectivamente trabajados, se consideran, valga la redundancia, los días efectivamente trabajados. Por excepción, se reconocen lo que ven ustedes aquí. Descanso médico por accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, pero no por enfermedad común. Miren, ¿recuerdan lo que vimos en CTS, no? CTS vale los primeros 60 días, incluso de accidente común. En utilidades, el accidente o enfermedad común no entra. Porque tiene otra lógica, ¿no? Acá lo que se va a ver es los días que efectivamente fui a trabajar, ¿no? Que no entra descanso médico. Descanso médico no ingresa. Si tu descanso médico es por accidente de trabajo. Tampoco. ¿Tampoco? Sí, Claro. descanso médico por enfermedad, sí. Claro. Sí. O enfermedad ocupacional, pero no por enfermedad o accidente Común. Claro. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Por ejemplo, las licencias sindicales, la licencia que tienen los dirigentes sindicales. ¿Cómo en este caso, cómo validan que es una enfermedad El accidente de trabajo ocupacional? No, eso lo termina un médico. Se notifica. Claro. No, el accidente de trabajo siempre tú lo notificas, porque si no te notificas, de ahí cómo la empresa te va a evaluar o te va a decir que fue un accidente. Si no lo notificas dentro de las 24 horas, La definición de qué se considera accidente de trabajo o enfermedad común está en la ley. Pero, por ejemplo, enfermedad ocupacional, a ver, la lumbalgia es una enfermedad ocupacional. Exacto. Está estipulada en la ley. de acuerdo, tú Sí, cómo, sí. en qué trabajo Pero entonces, desempeñas. si esta persona se presenta un descanso médico por dolores de espalda, su descanso médico, el médico ocupacional debería considerar como una enfermedad ocupacional. Eso ya es un tema médico. Eso Ya es el médico diagnosticará si esa dolencia ha provenido directamente del trabajo que yo realizo, o ha sido una preexistencia, o es una dolencia que provino de mi trabajo en mi casa, por ejemplo. Eso ya lo determina un médico. No hay arbitrariedad. No es que el empleador determine que es accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Es un médico. Yo trabajo en esa área, por eso le comento. Trabajo en el área, por eso le comento, ¿no? Para que esté más claro también. Si, por ejemplo, yo tengo una enfermedad ocupacional actualmente. ¿Por qué? Porque tengo un problema de lumbalgia. Y yo trabajo con los pacientes en el área asistencial. Entonces, debido a todas las dolencias, digamos, que uno tiene, nosotros trabajamos con el paciente, sacándole la camilla, la cama, qué sé yo, por eso yo de acuerdo con el área que tú desempeñes. A mí el médico me evaluó y entonces me envió terapia, me envió esto, lo de acá. Y él me manda una carta diciendo que yo no puedo trabajar en esa área porque tengo en el momento mi enfermedad por problema ocupacional de trabajo. Entonces, ese documento es el que aquí te avala, te estipula que tienes una enfermedad actualmente ocupacional. Nada más. Algo así es. Ok. Otras licencias, por ejemplo, la licencia de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ellos tienen una licencia de 30 días. También vale para las utilidades. Las horas de lactancia materna, por ejemplo, ¿no? Los días no laborados por suspensión de labores de la empresa, por casos por esta fuerza mayor, que no hayan sido comprobados por la autoridad de trabajo, entre otros. Son estas las únicas excepciones de inasistencias. Por ejemplo, los sábados y domingos, que es mi día de descanso, por ejemplo, ¿valen como días? No valen como días. Para CTS sí valen. Para utilidades no. Pero si yo trabajo en ese día, Sí, claro. ¿de acuerdo? Una consulta, los trabajadores que hacen sobre tiempo. La hora extra, Son horas extras. no, las horas extras no se consideran para utilidades. ¿Por qué? Porque las utilidades se calculan por días, no por horas. ¿Hay alguna otra obligación formal asociada al pago de la participación en utilidades? Sí, la empresa debe entregar una hoja de liquidación a los trabajadores con la ecuación. Así se ha calculado tu liquidación. ¿Para qué? Para que el trabajador, de ser el caso, pueda observarla. Oye, no estoy de acuerdo, está mal hecho el cálculo, etc. Esta liquidación de utilidades debe tener este contenido mínimo, que ustedes pueden verlo. ¿De acuerdo? Vemos ahora gratificaciones legales. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo gratificaciones legales? Se reconocen tres tipos de gratificaciones. ¿De acuerdo? Gratificaciones legales, gratificaciones ordinarias y gratificaciones extraordinarias.
Ratificaciones legales, su nombre lo indica, aquellas ratificaciones que han sido reguladas o están reguladas en la ley, por lo tanto son legales. Ratificaciones ordinarias son ratificaciones que el empleador entrega de liberalidad, digamos por decisión propia, todos los meses, ordinarias. No son legales porque no están en la ley, sino que nacen de la voluntad o del acuerdo con el sindicato o con el trabajador. Ratificaciones extraordinarias, por su parte, son aquellas que se entregan de manera ocasional. ¿De acuerdo? Es decir, con una periodicidad mayor a los 2 años. Año 1 se entregó una ratificación extraordinaria y no se entregó sino hasta luego de 3 años. ¿De acuerdo? Estas son las diferencias. Lo que vamos a estudiar aquí y lo que se considera beneficio social es las ratificaciones legales. ¿De acuerdo? Legal porque se encuentra en la ley y aquí ustedes pueden ver la base legal. La ley 27735 de ratificaciones. Sin embargo, siempre es bueno comentarlo, ¿no? Las ratificaciones nacieron como un beneficio de la costumbre. Las empresas en los años 70, 80 entregaban a sus trabajadores un bono en diciembre y un bono en julio. Lo que hizo la ley únicamente fue recoger esa costumbre y hacerla ley. Nada más. ¿De acuerdo? Es un beneficio social de carácter remunerativo que se otorga 2 veces al año, en julio y en diciembre. Una por fiestas patrias y la otra por Navidad. Creo que eso está claro. ¿Sí? ¿Quiénes tienen derecho a las ratificaciones? Todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, bajo cualquier tipo de contratación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores part-time, los que dijimos, los que trabajan menos de 4 horas, tienen derecho a la ratificación. ¿De acuerdo? Es decir, para repasar, ¿no? No tienen derecho a CTS, pero sí tienen derecho a ratificar. Sí. Tampoco tienen derecho, hemos dicho, a indemnización por despido. ¿Quiénes están excluidos de las ratificaciones? Los locadores de servicios, porque no son trabajadores, y las personas en formación, modalidad formativa, practicantes, porque no es trabajador. ¿Cuándo es la oportunidad del pago? Primera quincena de julio y primera quincena de diciembre. Ojo, no es el 15, ¿eh? Es cualquier día Primeros días de la primera quincena. ¿De acuerdo? Acá hay un dato interesante, miren. En el reglamento de la ley de ratificaciones señala que las ratificaciones se pagan en este periodo, en la primera quincena de los meses de julio y diciembre. Y acto seguido dice lo siguiente: este plazo es indisponible, dice. Indisponible. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué existe este enunciado en el artículo? Porque la ley considera que este beneficio tiene que pagarse en julio y en diciembre. No puede pagarse de manera adelantada. Por ejemplo, un sexto de la ratificación le pago en enero, el otro sexto en febrero y así sucesivamente. O sea que yo llego a julio y me dan. Si sucede lo propio en el segundo semestre, en Navidad, ¿qué recibo? La finalidad de este beneficio, como está concebido, es que el trabajador cuente con dinero, con recursos en 2 festividades emblemáticas en nuestro país: las fiestas patrias y la Navidad. El pago adelantado no está permitido, señores, salvo en algunos regímenes, puntualmente la construcción civil. En construcción civil, ¿de acuerdo? Los obreros de construcción civil que tienen su régimen propio, a ellos sí se les paga por adelantado, en enero, en febrero. ¿Pero por qué? Porque así es la costumbre del trabajador de construcción civil, ¿de acuerdo? Incluso se les paga semanal, ¿de acuerdo? Pero otro régimen que no sea construcción civil, digamos el régimen común, se paga aquí y no se puede adelantar. Tanto menos se puede retrasar, evidentemente, ¿no? Para efectos de las ratificaciones, se toman también los días efectivamente trabajados, ¿de acuerdo? Esas son las excepciones, las licencias que también se consideran. El descanso vacacional, la licencia con goce de remuneraciones, ¿no? Descansos médicos, descanso por accidente de trabajo, ¿de acuerdo? Ahora bien, para efectos de las ratificaciones hay que tener en cuenta lo siguiente: se calculan por meses calendario completos. Calendario. Es decir, ya no es el cálculo del día 3 de un mes al 3 del siguiente mes, porque eso no es mes calendario. Mes calendario es todo enero, todo febrero, todo marzo y así sucesivamente.
cada mes del calendario. Ejemplos. Y sobre eso pueden salir miles de ejemplos. Yo entro a trabajar el primer día del año, ¿sí? 1 de enero. 1 de enero es feriado, ¿de acuerdo? Y empiezo a trabajar el 2 de enero. Mi contrato dice que entro a trabajar el 2 de enero. ¿Sí? Y el 31 de enero me voy de la empresa. Pregunta, ¿me corresponde gratificación por un mes? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Son 3 meses como mínimo. No, un mes. No he hecho mes en calendario. Un mes. Porque todo el 2, Porque no trabajé el 1, pero el 1 era feriado. Entro en mayo, el 2 de mayo, y me voy el 31 de mayo. Caso idéntico al de enero. Otro ejemplo. Entro a trabajar el 1 de febrero, el lunes. Y el 28 de febrero, ¿de acuerdo? Y mi contrato dice del 1 al 27 de febrero. ¿Tengo un mes? No tienes un mes. Faltó el 28. Faltó 28. Hay miles de casos. Para efectos de gratificaciones, tenemos nosotros que darle una concepción amplia al mes calendario. ¿De acuerdo? En el caso de enero, mayo o noviembre, cuyo primer día es feriado, ¿de acuerdo? Mi posición es que debe considerarse ese mes. Porque si el trabajador no laboró ese día, no es por inasistencia, es porque era feriado no laborable. Pero esa es su posición y de ahí Y la ley vamos a la ley. Si aplicamos la por ley, minutos, si aplicamos la ley en estricto, no le corre. no le corresponde. No le corre. Claro. O si no te dicen, lo firmaste a las 10 de la mañana y tú cumplías después de las, digamos, las leyes son así. Cuando tú vas a un... Otro ejemplo, ¿no? El primer día, el 1 de abril, yo a trabajar. ¿No? Mi contrato dice 1 de abril, pero el 1 de abril era domingo. ¿Me corresponde o no? Sí, sí, sí te Pero sí es laboral, sí. Porque no trabajó. Porque ese día es domingo y quizás ese día no lo... Pero su día de descanso, sí le claro, corresponde. su día de descanso sí le corresponde. Entonces hay que analizarlo caso por caso. La exigencia es mes calendario. Si yo entro a trabajar el 2 de marzo y me retiro el 2 de abril, ¿tengo derecho? Sí. No. Hemos dicho, porque no es mes calendario. No ha completado ni el mes de marzo ni el mes de abril. Si yo entro a trabajar el 15 de enero y me retiro el 28 de febrero, ¿cuántos meses calendario cubierto? Uno nomás. La de febrero. Me va a corresponder un sexto de la gratificación. ¿De acuerdo? Esas son las fracciones de... Pero ojo, se refiere a un mes de vínculo laboral. Así es el ejemplo, ¿no? Yo les pongo otro caso. Yo entro a trabajar el 1 de enero. Es más, trabajé ese día, para que no queden dudas. 1 de enero. Y me retiro el 28 de febrero. Pero yo falté el 15 de febrero. ¿Cuántos meses calendario cubierto? No, aquí he cubierto 2. Porque si faltaste un día, tú tienes días de descanso en la semana también. No, es una inasistencia. Ah, una Es inasistencia. claro. A ver, aquí he cubierto 2 meses de calendario de vínculo laboral. Me van a descontar un día. Claro. Que falté. pero siempre ha habido un vínculo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre esto con el ejemplo de 15 de enero al 28 de febrero? Es distinto. ¿De acuerdo? Así se debe interpretar esto. ¿De acuerdo? ¿Qué remuneración es computable para las gratificaciones? Similar a la SPS. La remuneración básica y todas aquellas cantidades que recibe de manera continua el trabajador. Horas extras, igual que la CPS. Por lo menos 3 meses en el semestre. Solo que para este caso vamos a considerar otro semestre. Enero a junio. Para el caso de la gratificación de fiestas, patrias. ¿De acuerdo? Acá nos dice, ¿no? El tiempo de servicio se determina por cada mes calendario completo. ¿De acuerdo? Gratificaciones proporcionales, el tema de las gratificaciones truncas. Ya lo hemos visto con los ejemplos. Yo entro a trabajar el 1 de enero y me retiro el 15 de mayo. 15 de mayo. Me he ido antes de la fecha de pago de la gratificación de fiestas patrias. Claro. Pero igual me corresponde gratificación proporcional o trunca. ¿De acuerdo? En el ejemplo, ya están en condiciones de responder. Yo ingreso el 1 de enero y me retiro el 15 de mayo. ¿Cuántos meses he cubierto? 4 Entonces me van a pagar 4 meses. sextos. 4 sextos. 4 sextos de la gratificación.
acuerdo? Si yo gano 1000 soles, en el ejemplo, me van a pagar 4/6 por 1000. Esa es mi gratificación true. La gratificación es porcentaje más que el sueldo. La gratificación es un pago adicional a tu remuneración. Pero Es igual el sueldo. Pero es igual el sueldo o un poco más que el sueldo. Ah, Porque- es un equivalente a un sueldo. En el régimen laboral general equivale a un sueldo. ¿ya? Será un sueldo si yo cubro todo el semestre. Si trabajo, en el ejemplo, ¿no? 4 meses, no va a ser un sueldo. Va a ser 4/6 del sueldo. ¿De acuerdo? Una pregunta, en el caso de que la empresa tenga más de 20 trabajadores y, por ejemplo, solo paga al trabajador, no lo paga el mes completo, sino lo paga la mitad nomás de la gratificación. O sea, si gana 1000, su gratificación sería 500. ¿La empresa está en falta o no? Ya. Lo que sucede es que en el régimen general la gratificación equivale a un sueldo. Pero hay regímenes que reconocen gratificación por medio sueldo. Por ejemplo, el régimen de pequeña empresa. El régimen de pequeña empresa son aquellas empresas que están inscritas en un registro especial que se llama REMIPE. Ellas pagan medio sueldo de gratificación. Seguramente lo que sucede en ese caso es que la empresa está constituida como una pequeña empresa. Porque las pequeñas empresas, repito, pagan no un sueldo, sino medio sueldo de gratificación. ¿De acuerdo? Pero para eso el trabajador tendría que haber sido informado que es una pequeña empresa. Seguramente en su contrato lo dice. Si no lo dice, el trabajador, yo le sugeriría que le pida a la empresa el certificado de registro de la empresa en el REMIPE, que lo acredite que es pequeña empresa. ¿De acuerdo? Inafectación de las gratificaciones. Eso es un tema de... Creo que con esto ya vamos cerrando, porque nos está dando el tiempo. Las gratificaciones han quedado exoneradas de manera permanente, ¿de acuerdo? De los descuentos por AFP y ONP. ¿De acuerdo? Es decir, de mi gratificación ya no me van a descontar el 13% o el 12 punto y pico por ciento según la AFP que yo me encuentro. ¿De acuerdo? Eso me lo entregan a mí. Me lo entregan, como se dice, me lo entregan líquido. Claro. Y adicionalmente, me va a corresponder el 9% de esa gratificación. ¿Por qué? Porque el empleador antes, en los meses de julio y diciembre, paga todos los meses el 9% al seguro por el sueldo, ¿no? Y 9% de la gratificación se le entregaba de salud. ¿Sí? En el año 2008-2009, un congresista propuso que el 9% de las gratificaciones ya no se entregue de salud. De hecho, salud se quejó, porque dijo, va a ser menos dinero que voy a recibir. Ahora ese 9% se le entrega a quién? Al trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho lo han leído en los medios, dicen, ¿no? El trabajador va a recibir su gratificación más 22%, dicen, ¿no? 18. ¿Por qué? Porque esta es su gratificación con descuentos, más el 13% el AFP y el 9%. Por eso que no se sorprendan que más o menos en el mes de junio van a leer en los periódicos, va a recibir su gratificación más 22%. No es tan exacto. ¿De acuerdo? Se dan cuenta que hay una desinformación ahí. Es el sueldo completo más 9%. Eso es lo correcto. Pero a la gente le gusta estar activada. Y es lo que vende. ¿No? Si yo pongo en mi periódico 22%, Gente mayor. Entonces, ese es el tratamiento actual. Ese 9% que ya no va de salud, sino va al trabajador, se llama bonificación extraordinaria. ¿De acuerdo? La gratificación sí se le descuenta la renta de quinta categoría. ¿De acuerdo? Lo que no se le descuenta ha quedado exonerada de la AFP, pero no de la quinta categoría. ¿De acuerdo? Quinta categoría es el impuesto de la renta que pagan los trabajadores. ¿De acuerdo? Es una... Eso sí se descuenta. Pero esa renta de quinta categoría creo que es a partir de un monto, ¿no? De un sueldo. Claro, depende de la proyección anual. Depende de la proyección anual que se realiza. Esto ha cambiado, ¿no? Lo que pasa es que el tope de exonerados aumenta mientras aumenta la UIT. ¿De acuerdo? Entonces, mientras aumente la UIT, le conviene más al trabajador que gana, vamos a decirlo, que gana menos.
porque va a quedar exonerado del impuesto a la renta, en tanto la UIT, porque yo puedo deducir de mis ingresos un porcentaje de UITs. Mientras más suba la UIT, más voy a descontar. Sí. ¿No? Entonces, más o menos así funciona. Ahora está en La UIT suele subir todos los años. Ahora está en 4.150. 150. ¿De qué categoría son los empleados? Los trabajadores subordinados, trabajadores dependientes, que tienen contrato de trabajo. Los que están como honorarios no es quinta categoría, es cuarta categoría. O sea, justo hablando de eso, te lo iba a consultar, ¿no? Nosotros, yo por ejemplo no pago quinta categoría. ¿Eso es porque yo estoy...? Por el monto del sueldo. Ah, ya. Por el monto del sueldo. Gracias. Cuando llega a zona de devuelve, ¿no? Cuando hay un descuento en exceso, a fin de año se devuelve. O lo compensa para tributos del año siguiente. Nos dieron un link, ¿no? Donde entraríamos y nosotros, yo creo Exacto. que hay devolución, pero nos han dicho que nos hemos inscrito y nos han dicho que eso lo van a reponer Para en adelante. Exacto. Porque imagínense usted que si una tenga que devolver impuestos, al final se queda sin liquidez. Sí, eso ya lo determinan ellos, cuándo y cómo lo van a depositar. No, se tiene que compensar con el mismo impuesto del año siguiente. Para el impuesto de la renta del ejercicio siguiente, del suyo, digamos en el impuesto que usted tenga que pagar impuesto de la renta, le va a descontar ese pago en exceso. Y su impuesto de la renta del año siguiente va a ser menor. No, a mí me pusieron en el correo, me dijeron, tu monto que tienes que recibir es tal, ellos le deben un monto nacional. Ya, ¿eso cuándo lo va a entregar? Dijeron que va a ser remunerado, va a ser incluido dentro de una remuneración. No, Cuando hay un impuesto en exceso, cuando SUNAT ha tenido en exceso el impuesto, SUNAT puede hacerlo, me devuelve de dos maneras. O me entrega un cheque, ¿de acuerdo? O ese exceso lo compensa con el tributo del año siguiente, para que mi tributo del año siguiente se reduzca. La entrega de ese cheque es en un calendario que establece la SUNAT. 30 días. Bueno, señores, el tiempo nos ha ganado. ¿Sí? Quedó pendiente lo que es descanso semanal, descansos remunerados. Pero bueno, creo que lo que hemos avanzado, como dice, más vale productividad. Creo que lo que hemos avanzado hemos sido productivos.